Tú sabes que el tema de hoy me interesa muchísimo, porque al fin y al cabo hay que buscar un remedio a la vida tan interesante y diríamos tan caótica. Y en estos días tuve una conversación que me dio mucha risa. Ujú. Eso es bueno. Sí, yo tenía un tema donde un amigo muy cercano decía que en mi país, República Dominicana, era un sistema político, social, judicial fallido para los dominicanos. Yo me reí y le digo no, es fallido en todo eso que tocaba decir para la clase media, pero es mejor para país para vivir, para la clase política, que ha creado todo un sistema que ellos mismos se protegen uno con otro. Consiguen la fortuna que a una familia trabajadora le toma 2 generaciones continuas de trabajo de Posiblemente, duro, sí. la consiguen en 2, 4 años, y son tan inteligentes ellos que crean un sistema donde, por ejemplo, en caso de ser sometidos, 2 o 3 años de pan y circo para la plebe, pero lo más importante es que nunca los robados se lo quitan. Entonces es el mejor país, es un sistema que los favorece a Perfecto. ellos, y también la clase baja que no paga, que vive de lo que son el nuevo sistema que se mueve hacia la izquierda, medio socialista, de mantener la clase pobre sometida a la idea que no necesita trabajar porque le va mucho mejor en la casa jugando dominó, bebiendo cerveza y cobrando Sí, un populismo. un populismo. Entonces me reí y le digo yo al amigo mío, definitivamente es el mejor sistema para los políticos. Ah, bueno, y la clase empresarial tope, que lo que paguen impuestos luego se lo beneficia a través de favores políticos para evasión de impuestos sus importaciones. Entonces no tienen competencia. Los jodidos somos nosotros, la clase media que pagamos impuestos. Bienvenido, veo cómo tú estás. Bien, encantado, gracias por la invitación. No, Francesco Jeremías fue quien me hizo la sugerencia porque alguien le escribió. ¿Cómo Sí, va? sí. Yo recibí un mensaje de una de las personas que interactúa con nosotros por las redes sociales y me sugirió invitarte, Félix Sánchez. Gracias. Me dijiste eres risoterapeuta, Recreador. que no tiene que explicar qué es eso, y payaso de hospital. y payaso de hospital. Bienvenido. Gracias por la invitación. Félix, bienvenido, viejo. Bienvenido, vamos arriba. Cuéntame. No, le comentaba a él que la risoterapia, vamos a decir como trabajo, como labor, ya ha ido ganando espacio precisamente un poco en la misma línea de lo que tú hablabas, ¿no? Esa vida caótica que hemos ido creando y esa situación en la cual hemos perdido la espontaneidad en muchas de las cosas que son naturales. Una de las cosas que se nos olvida con frecuencia es que reírse es una de las cosas más inherentes a nuestra condición humana de lo que creemos, porque prácticamente ningún otro mamífero se ríe, por ejemplo. Entonces el beneficio que la risa pudiera proporcionar para nosotros todavía no está totalmente descubierto. O sea, vamos a decir, ya hay estudios formales que hablan de todas las bondades bioquímicas y desde el punto de vista de salud, tanto emocional como física, que puede proporcionar reírse. El mejor ejemplo lo tenemos a la vista. Todo el que tiene niños saben que los niños rara vez se enferman, o sea, se enferman con menos frecuencia de lo que lo podemos hacer los adultos. Y una de las razones es esa. Los niños normalmente se ríen más veces al día, más veces en el año, con mayor espontaneidad. O sea, todo lo que les causa risa, como todavía no han creado el prejuicio social que posiblemente todavía no nos permite reírnos en público de la forma sana en la que deberíamos hacerlo, pues les permite precisamente mantener sus niveles inmunológicos altos, mantener sus endorfinas en muy buenos niveles y, por supuesto, menos propensos al estrés de la que estamos normalmente los adultos. Tú sabes qué interesante cuando tú vas hablando. En que Checo y yo, cada uno de su lado, pero tenemos mucha afinidad con las cosas que nos apasionan, especialmente todo aquello vinculado a la salud. Y yo estoy comenzando a escribir un artículo, lo que son los biohacks ahora, que eso es solamente las estrategias que mucha gente está implementando para tratar, mejor, tanto la calidad como la cantidad de años que podemos vivir. Y hay gente que se enfoca, por ejemplo, en la suplementación de unas vitaminas o unos precursores de tal cosa, que no importa lo que sea, aparecen todos los días algo nuevo que, en teoría, son cosas que no se han probado porque no están en el mercado hace 200 años, lo cual han demostrado que la gente que lo tomó vivió más años. Si no es, en teoría, dan un beneficio. Pero yo decía, conversando, que los mejores biohack, perdóname, alguien dijo, yo no es mío, que el mejor biohack que había era
dormir bien, hacer ejercicio y comer bien. Y yo puse el cuarto elemento y dice ser feliz. Exactamente. Entonces, fíjate como algo que tienen muy en común, por lo menos te puedo decir de mi lado familiar, mi abuelo Paco, que, o sea, mi familia es muy longeva, hasta la generación de mis abuelos. Quizás no todos sonreían o reían tan frecuentemente, pero mi abuelo reía todos los días. Y él siempre, a cualquier pregunta, don Paco, ¿qué calor está haciendo? Ah, se reía y decía, hombre, a mí no me da calor ni frío. Entonces era una persona muy alegre. Entonces sí pude reconocer en él que de todos mis abuelos, aunque vivieron muchos años, o sea, 105, 99, 97, 98, todos, y nunca iban al médico, nunca fueron al médico, aparte de tener una vida menos compleja de la de ahora, eran personas muy felices. En el caso de mi abuelo, algo que siempre lo caracterizó era esa carcajada constante de día a día que era contagioso. Y eso lo hizo una persona muy querida y muy amada porque todo el mundo quería estar con él. Claro. O sea, la energía que le emanaba era una energía que invitaba. Fíjate que inclusive aún todavía, estando ellos vivos, él murió primero que mi abuela, todo iba en torno, incluso en las actividades de mi abuela, todo iba en torno a él, por la felicidad que tenía. Una vida muy sencilla y aparte de eso, vivía su momento el día a día. Y era una persona que yo todavía admiro y ha sido uno de mis estandartes, o sea, un referente para como yo entiendo que deberíamos vivir la vida casi todos los seres humanos. Sí, y eso es importante porque buena parte de lo que hacemos cuando hacemos una sesión de risoterapia no es solamente compartir el ejercicio, vamos a decir, de reírnos, sino, como te comentaba, una de las cosas que procuramos es que la gente vaya aprendiendo un poco por qué es importante. ¿Por qué podemos hacer ejercicio solos? Porque además la otra cosa es que hemos hecho que el único elemento, vamos a decir, para los adultos, para reírnos, tiene que estar conectado posiblemente con el humor, por ejemplo. Y siempre en el humor hay alguien que pierde. O sea, cuando hay un grupo y nos comenzamos a reír, siempre hay alguien. Entonces eso hace a veces que la risa uno la sienta peyorativa. O sea, de hecho todavía tú estás en un espacio y sientes que hay 2 o 3 personas riéndose. Algunos piensan de qué se estarán riendo. ¿Será de mí? O sea, la burla. Exactamente. Asociado a la burla, cuando es te todo lo contrario. O sea, tú te refieres que cuando alguien, que siempre hay alguien que pierde porque lo están hiriendo, porque esa risa está basada en herir a un tercero. Exactamente. En el caso de la risoterapia, la idea más bien es que descubras que la risa primero es algo propio, es espontáneo y que la puedes disfrutar. Y que no necesariamente tiene que estar conectada precisamente a eso. Y que reírnos juntos también te ayuda. Una de las ventajas cuando haces risoterapia es que tú aprovechas el efecto de tus neuronas espejo. Para todo, una de las cosas que ya se ha probado es, por ejemplo, que en algún sitio público alguien comience a reírse y llega un momento entonces en que esa risa se va contagiando, aún sin hacer absolutamente nada. O sea, tú comienzas a reírte y alguien al lado. Entonces, ese efecto espejo ayuda muchísimo. Y la gente ni sabe por qué se están riendo. Y no sabes exactamente, porque es que esa es la ventaja. La risa no tiene necesariamente que tener un propósito. Inclusive, el reírse funciona como un elemento meditativo. O sea, una de las cosas que ahora se habla en términos de salud, como tú comentabas, es el hecho de poder desprenderse un poco de esa vida caótica en la que normalmente estamos involucrados. Y uno de los elementos que siempre recomiendan ahora es que tú medites o que tengas espacio para ti propio. Y esa es la ventaja de la risa. Cuando tú estás riendo no puedes pensar. O sea, en el momento que tú te estás riendo, tú estás metido en la risa. O sea, no hay, estás aquí en presente. Y eso es una de las cosas que tiene como ventaja. Hay un libro que yo recomiendo, creo que lo he recomendado como en 4 podcasts. Lo concluí de leer por segunda vez ahora. Porque el libro es un libro bastante extenso. Se llama, hay una versión en español e inglés. En español se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? Y prácticamente el libro lo que se encarga es de vincular el estrés crónico, o sea, el que es constante, a veces de baja frecuencia, vinculado al cortisol elevado, que es un glucocorticoide, cómo esto va erosionando todos los sistemas, desde la fertilidad, longevidad, procesos cognitivos, inmunidad, todo, metabolismo, hígado, cómo todo esto, entonces te va en primer lugar haciendo
claro, sobre la base de la información que se han obtenido en estudios científicos, universidades, todo esto, y él quiere un investigador, cómo llevar la vida diaria. Y al fin y al cabo, por ejemplo, él recomienda mucho, es un libro así de extenso, pero él, al final, la última parte, él te da pequeñas estrategias muy sencillas de cómo, y una de las que él incluye es encontrar gozo en la vida, o un propósito por el cual, digamos, una sonrisa, como digo yo, riéndose por dentro uno, como sentir gratitud, que es una forma también de desprenderse. Desprenderse. Sí, claro, porque la risa adicionalmente tiene ese elemento, no solo la endorfina que tú comienzas a segregar o que tu organismo segrega, sino que además eso es uno de los mecanismos que corta el cortisol totalmente. O sea, si tú puedes pasar de 10 a 15 minutos diariamente riéndose, tú cortas totalmente el cortisol que el estrés puede producir. Y eso es importante, porque precisamente eso es lo que contribuye a mejorar las condiciones de quién. O sea, normalmente alguien que se ríe con frecuencia, si esa risa está asociada precisamente a lo que tú dices, a una vida sana, a una actitud positiva ante la vida, normalmente es alguien que tiende a ser longevo. Y entonces, ¿cómo funciona el tema de las terapias? Bueno, mira, las personas se acercan a ti, alguien te las refiere. Bueno, mira, en este caso nosotros hacemos sesiones de alguien que nos las solicita. O sea, por ejemplo, uno a uno. No, se hacen grupales. O sea, aquí la idea es compartirla en grupo, porque precisamente la ventaja de esto es poderlo compartir en grupo. Las sesiones grupales las puede, vamos a decir, nos las solicita, por ejemplo, una empresa que está haciendo su programa de bienestar con sus colaboradores. Entonces hacemos sesiones para los colaboradores que ahora se generan espacios. Un poco en la misma línea que tú conversabas sobre la alegría. Hay empresas grandes que han generado lo que se llama una gerencia de alegría o una gerencia de felicidad dentro de su concepto de capital humano. Y es precisamente porque ya está reconocido que parte del bienestar está asociado precisamente a la parte actitudinal. Y eso tiene que ver inclusive con la capacidad de producción. O sea, si tienes espacios para distender, para reírte, para divertirte, inclusive en tu mismo entorno laboral, eso te permite ser más productivo. Entonces, algunas empresas están generando recesos de 30 minutos, por ejemplo, en la jornada del día. Y esos 30 minutos entonces los aprovechamos haciendo una sesión de risoterapia. Entonces nos reímos juntos. En ese proceso no solamente hacemos ejercicios de risa, sino que adicionalmente les vamos enseñando a la gente cómo tú puedes hacer ejercicios solos, frente al espejo o en tu casa. O sea, esa es una de las cosas. Porque la ventaja también con la risa es que tú puedes engañar al cerebro. O sea, tú puedes comenzar inclusive riéndote sin tener ningún propósito, hasta de mala gana. Pero él reconoce que te estás riendo y al rato eso comienza a generar una risa que comienza a ser entonces más espontánea. Así comienzan las sesiones. Entonces hacemos sesiones para algunas organizaciones de manera de colaborar, como te decía, como un elemento de ayuda para enfermedades crónicas o enfermedades de largo proceso. Entonces, por ejemplo, para la gente con cáncer, entonces vamos a las instituciones y ahí hacemos las sesiones para ellos. Pero fundamentalmente las organizamos para quien nos las solicita. Lo estamos haciendo inclusive con colegios que nos han pedido juntar a los niños y a los adolescentes en el patio de la escuela y poder hacer con ellos una sesión de 45 minutos de risoterapia. ¿Por qué razón? Porque hemos estado, o sea, vamos a decir, todavía nosotros no tenemos muy claro cuál ha sido el efecto real del proceso de la pandemia, por ejemplo. No solo desde el punto de vista del virus como tal o lo de los medicamentos, que son dos de los temas que están, sino de lo que ocasionó el hecho de haber estado aislados durante tanto tiempo. Bueno, y eso tiene su efecto. O sea, vamos a decir, hay más violencia, hay más depresión. Y hemos dejado de hacer cosas que eran naturales, dejamos de darnos las manos, dejamos de abrazarnos, dejamos de saludarnos de manera formal, porque eso es importante, porque una de las cosas cuando tú estrechas la mano, cuando abrazas a alguien, es que utilizas uno de los sentidos más extensos que tenemos, que es la piel. La piel. Y eso te genera un bienestar que todavía nosotros también lo estamos estudiando. Nosotros no tenemos todavía pero fíjate, claro. Fíjate, en este mismo libro que te comentaba, es un libro tan interesante porque te permite incrementar tu nivel, por llamarlo así, cultural, de muchos tópicos que la gente no maneja. Por ejemplo, cuando entra la parte de la depresión,
y la relación con el estrés. Él dice que no necesariamente todo el que se estresa, todo, termina depresivo, pero todo el que sí tiene depresión maneja niveles excesivos de cortisol en el tiempo, vinculado por lo que sea, o por falta de sueño. Pero él define también una parte de la depresión que la encajo con lo que tú estás comentando ahora, Papo, es lo siguiente: la incapacidad de sentir placer, la incapacidad de poder disfrutar. Entonces, cuando tú hablas de lo que aconteció en el encierro en el cual nos sometieron, es una de las cosas, Checo, y somos medio disidentes, o sea, somos medio, no ya, bueno, ya todo lo que fuimos conspiranoicos, en realidad, en la actualidad, todo lo que fue conspiración ya está sobre el tapete, que nunca fue una conspiración. Bueno, el asunto es que una de las cosas que yo cuestionaba, inclusive cuestionábamos nosotros al inicio, cuando vimos que la venta, la promoción, la propaganda que existía de la magnitud de lo que nos venía encima, no coincidía con la realidad, no entendíamos por qué las medidas supuestamente que cambiaron todos los parámetros para decir cuándo encerró, cuándo no, se modificaron en apenas 2 años. Cuando hemos manejado otro tipo de encierros o pandemias, bueno, encierros no, pandemias en este siglo, muchísimas. Y una de las cosas que nosotros decíamos aquí y cuando podíamos comunicar el hecho de que no entendíamos cómo sometían a la persona a ese grado de estrés, el cual es inmunosupresor. Y fíjate cómo esa generación, especialmente adolescentes que vivieron esos 2 años y pico bajo esta presión de encierro, casi todos están comprometidos y están de una forma endocrina, desde el punto de vista de hormonas sexuales, castrados. Y eso lleva a ser una generación triste, una generación ensimismada, una generación apática. Fíjate cómo tú dices, bueno, a veces los colegios no piden. Y definitivamente reír o sonreír o experimentar placer que te haga desbordar de una forma espontánea esa manifestación que es inequívoca de la sonrisa o la risoterapia, como ya la parte terapéutica. Muchas veces no nos hemos enfocado en entender que una parte terapéutica es lo que tú haces, pero ¿dónde está la raíz de todo esto? Y yo tengo, igual como tú dices, yo veo hoy una generación que no está alegre, nueva generación que no tiene marcadores que anteriormente se identificaban en la juventud de sonrisa, de hiperactividad, del punto de vista de no querer estar quieto, ensimismado, sino de la aventura. Y el mundo se ha movido en una dirección tan preocupante que bueno, eso es lo que nos está tocando vivir. Y ahora yo voy entendiendo cuando tú explicas la importancia, ya que hemos perdido o hemos reducido lo que sea esa capacidad, incorporar las terapias. ¿Cuáles son los beneficios que se pueden identificar? Bueno, ya entendemos que el que se ríe, bueno, se va a sentir mucho mejor. Como tú dices, incluso el intentar reír, aunque tú no quieras, va a tener una señal muy específica a nuestro cerebro para cambiar los patrones de metabolismo neurológico. A lo mejor, por ejemplo, se activa una parte de la corteza frontal, no sé lo que sea, o se apaga la amígdala. Pero, ¿cuáles son los beneficios que ustedes han podido ver cuando lo aplicas, por ejemplo, a enfermos, ese tipo de cosas? Bueno, mira, en el caso particular de los hospitales, por ejemplo, cuando se trabaja, que es una de las cosas que sí hacemos todos los fines de semana, pues somos payasos de hospital, y esa es parte de la labor que hacemos todo el tiempo, ya de manera formal aquí en el país, es que los tiempos de recuperación se acortan. O sea, que tú no cambias el tratamiento. Lo que sucede es que actitudinalmente ya tu condición cambia. Entonces, eso por supuesto está reforzado precisamente por eso. Alguien a quien tú entras a su habitación y se ríe un rato contigo, se distiende, se olvida, aunque sean por 10 o 15 minutos, de la condición en la que está, del lugar en donde está, y automáticamente le proporcionas al organismo una cantidad de elementos positivos, tanto del aspecto bioquímico que hemos hablado, que es el incremento de la endorfina, la reducción de todo lo que tiene que ver con el cortisol y toda esa parte, sino también tú tienes que ver con el movimiento mismo físicamente. Tú mueves una cantidad de músculos que originalmente tampoco trabaja, los del rostro, todo lo que está en el área del diafragma, en el abdomen, y adicionalmente a eso, en el caso de la técnica que nosotros trabajamos, que incluye respiración, el trabajo de respiración, por eso la técnica se conoce como yoga de la risa, porque incorpora de la yoga toda esa experiencia en el término y en el conocimiento sobre las ventajas de la respiración, de cómo
la forma en la que respiramos es importante. Entonces lo que hacemos es combinamos ejercicios de risa con ejercicios de respiración y eso automáticamente te proporciona alivio, te proporciona bienestar, te permite sentirte cómodo, agradado. O sea, de hecho, una de las cosas que tú puedes chequear con una persona es la forma en la que ya te responde, en la que te atiende. Y porque te permite durante un espacio, aunque sea corto, poder salir de la rutina, o sea, ponerte en presente. O sea, normalmente nosotros cuando vivimos a nivel de mente estamos viviendo o pensando en algo que vamos a hacer o pensando en algo que hicimos. O sea, rara vez estamos en presente. Cuando estamos en presente es cuando estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Por eso que el que hace alguna labor, la que sea, y la disfruta, normalmente el tiempo se le va rápido porque él no está pendiente de ese elemento porque su atención está ahora mismo Bueno, aquí en está, lo que sucede. está centralizado. Exactamente. Entonces, eso desde el punto de vista de bienestar es muy importante. La otra cosa tiene que ver un poco lo que tú hablabas, la gente que se ríe, la gente que se sonríe con más frecuencia, siempre tiene una energía que atrae a la gente. La gente le gusta estar contigo, le gusta conversar contigo, comparte contigo, se siente con mayor confianza. O sea, genera en el espacio que te rodea gente con la que tú te sientes más cómodo y a su vez tú haces sentir cómodo al otro. Entonces, que es un elemento bien importante. Por eso todo el trabajo que se hace para procurar que la gente entienda que reírse primero no tiene que ser algo conectado con la burla o con el desprecio, con algo, sino más bien puedes conectarlo con una cantidad de cosas que son cercanas, que tienen que ver contigo, que tienen que ser divertidas. Reírse de uno mismo es una de las cosas que no hacemos. Entonces, uno de los ejercicios, por ejemplo, que hacemos en la terapia es que nos sacamos los bolsillos y decimos, oye, vamos a reírnos de la olla. Y nos reímos de que no hay dinero. de que no hay dinero, por ejemplo. O sea, el Si, poderlo ver si con yo esa hago eso, me voy a morir de la risa, coño. Pero es que la idea es esa, o sea, la idea es que Wow. los episodios que tienes, las cosas que te suceden a diario, depende desde el punto de vista de cómo tú lo ves. Y entonces una de las cosas que enseñamos a la gente con la risoterapia es esa, que tú tienes una forma distinta de verla. Por eso que las sesiones son importantes, porque las sesiones no solamente es hacer el ejercicio, sino es compartir con la gente técnicas que después te van a ayudar a poder entender por qué hemos dejado de reírnos, por qué tenemos que reírnos más y por qué eso es inherente a nuestra condición humana, o sea, porque eso tiene que ver con lo que somos, un poco en la misma conexión de eso. La búsqueda ahora ha sido no solo de longevidad, sino de que haya calidad de vida, por Dios. en ese nivel de longevidad. Entonces, ya la medicina nos ayudó, entre comillas, a ganar este año. Lo que ahora tenemos que hacer es cómo mejoramos la calidad de la vida de esos años. Y una de las que las conecta de mejor forma es que haya salud desde el punto de vista emocional, que haya salud desde el punto de vista psicológico. Y esa la proporciona precisamente eso, la actitud de vida, el poder ver los espacios donde tú te sientes bien, donde te sientes alegre, donde te sientes cómodo. Y la risa es un elemento importante dentro de ese cuadro. Félix, y volviendo un poquito atrás, tú me dijiste que la terapia, ¿verdad?, se hacen grupales, que generalmente son organizaciones, ya sean compañía o otro tipo de organización. Pero ¿qué pasa si un individuo, quizá una persona que sufre de una depresión y quiere buscar algo alternativo o algo complementario a lo que está haciendo, te pudiera contactar? Mira, podemos hacer sesiones individuales. Eso no es ajeno. De hecho, durante la pandemia, una de las cosas, por ejemplo, que hicimos mucho de los que trabajamos en este espacio fue hacer sesiones por Zoom o por algún otro medio que nos permitiera, si no estábamos físicamente cerca, que la gente la pudiera hacer. Y sí, a mí me tocó compartir sesiones con una o dos personas nada más, o sea, porque las hicimos, por supuesto, con un horario, en días específicos, de tal manera que la gente adquiriera la posibilidad de que cierto día de la semana, en cierto horario, las podía hacer y lo hacíamos. Aquí estuvimos durante 2 años haciendo una sesión cada tercer domingo del mes en el Parque Iberoamericano. Ahora estamos colaborando con otras organizaciones para hacerlas con públicos. Vamos a decir que ese espacio lo requieren más y tienen pocas oportunidades, como es, por ejemplo, los enfermos con cáncer. Entonces se hacen sesiones con ellos también en el mismo hospital. Ellos tienen un espacio en donde precisamente
una vez a la semana comparten para verse distintos, para no verse solo en el hospital porque tengo cita médica, sino para compartir, para conversar, para eso, para dialogar, para saludarnos, para compartir algo de comida, que el valor no es la comida, sino el espacio en el que conversamos y compartimos y nos acompañamos en el proceso. Eso es lo que pretendemos estimular con las sesiones de risoterapia. Y otra pregunta, tú hablaste sobre lo del payaso de hospital. Yo ni sabía que aquí eso existía. Sí, no, yo me acabo de... O sea, yo la única referencia que tengo de eso es la película Patch Adams. No, bueno. Sí. No, nosotros tenemos en el país 10 años. Te puedo contar que en este momento estamos en 2 ciudades, en Santiago y aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo hay más o menos unos 80 voluntarios haciendo actividades de risoterapia toda la semana. Nosotros hacemos de risoterapia como payasos de hospital, perdón. Estamos haciendo visitas miércoles, sábados y domingos. Tenemos 6 hospitales fijos que visitamos todos los meses, fundamentalmente los hospitales pediátricos, porque el inicio, vamos a decir, de la labor tenía como eje principal los pacientes niños y adolescentes. Entonces vamos, por ejemplo, al Roberrí, al Hugo Mendoza, al Materno Infantil de Los Minos, o sea que son los hospitales de la ciudad en donde hay normalmente niños hospitalizados o adolescentes hospitalizados. Estamos asistiendo también a hogares de ancianos, como el San Francisco de Asís, que está aquí en la avenida en la Independencia. O sea que ya hay un grupo de organizaciones que visitamos todos los meses. De hecho, nosotros estamos abriendo ahora en el mes de febrero un nuevo proceso para incorporar voluntarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la organización nosotros capacitamos a la gente para que descubra su payaso. Eso es una de las cosas que tiene de ventaja la labor que hace el payaso de hospital. Que hay, vamos a decir, el payaso profesional, el que trabaja en el circo, por ejemplo, en Europa, él trabaja para el hospital también. O sea, en Europa la expresión del payaso del hospital ya es parte del personal de salud. En América Latina todavía no hay la cultura totalmente creada, así que muchas de las organizaciones que trabajamos como payaso de hospital fundamentalmente lo hacemos como voluntarios. Pero la ventaja cuando lo haces con voluntario es que el voluntario también gana en el proceso. Entonces aquí hacemos como un círculo virtuoso. O sea, nosotros vamos al hospital fundamentalmente como quien va a un parque, a jugar, a divertirse, a hacerlo. Y no solamente lo haces con los pacientes, lo haces también con la gente que lo acompaña, con el personal. No es lo mismo, por ejemplo, que te atienda un médico que tiene un par de guardias o una enfermera, que alguien que se ha reído 10, 15 minutos contigo, que ha jugado contigo un rato, porque ya él también alivió su propia carga de tensión. Y esa actitud, pues por supuesto, mejora la atención que tiene con el paciente. Entonces, la labor fundamental del payaso es, en principio, con respecto al paciente, poder contribuir a acortar el periodo de recuperación de los pacientes. Y en el caso del hospital es humanizar el espacio. Es generar un espacio en donde, aún en mi condición, yo puedo sentirme cómodo, puedo sentirme agradado. Y esa es parte de la labor. De verdad que aquí la respuesta ha sido particularmente agradable. Nosotros tenemos voluntarios que tienen 6, 7 años haciendo actividad con nosotros en el país. Así que pues es una actividad que ya, vamos a decir, en los hospitales donde trabajamos, pues la gente la conoce, sabe lo que hacemos, conoce cómo trabajamos, porque además no es la visita de llevarte algo, no es la visita donde te obsequio algo, no es la visita, sino es la visita donde yo te atiendo a ti. O sea, normalmente en el hospital, particularmente para los niños que no dejan de ser niños, todo el mundo entra a mi habitación y nadie me pide permiso, por ejemplo. Entonces entra la enfermera, entra el médico, todo el mundo me da órdenes. Yo en mi condición de niño a veces ni siquiera sé por qué estoy hospitalizado, o sea, por qué estoy ahí. Yo sé que no me siento bien, pero yo no pudiera estar en mi casa también igual. Entonces aquí el payaso actúa de manera distinta, porque el payaso comienza pidiendo permiso para entrar a la habitación. Y de ahí en adelante todo no, hay que crear un vínculo automáticamente. Entonces de ahí tú creas un vínculo, porque además tú lo que haces es aprovechar toda Oye, qué interesante la observación, ¿eh? Entonces, tú aprovechas toda la imaginación que el niño te permite, porque él es el que te va a decir hasta dónde quiere llevar el juego. O sea, tú vienes a invitarlo a jugar y él es el que te va a decir hasta dónde llevamos el juego. Y el juego puede ser cualquier cosa. El juego puede ser convertir tu cama en un bote, convertir tu cama en un carro y movernos por un sitio. Jugar, por ejemplo, con la vía y lo que tú
te están colocando, y eso puede ser, por ejemplo, con los dosificadores estos electrónicos. Mira, este es un radio, por aquí va la línea. Ah, pero tú eres la bocina, o sea que si pongo aquí una bachata, tú cantas. O sea, tú comienzas a generar juegos espontáneos con cosas, con elementos donde utilizas la habitación. Entonces ya tú ayudas a que el niño vea su habitación, inclusive en el hospital, de una manera distinta. Y eso es lo que ayuda a que mejore Qué la interesante actitud. esa acción que tú hiciste. O sea, cómo lograr esa empatía con el niño de tú decir, ven acá, por aquí entra cualquiera y no pide permiso. O sea, ni te dice a veces qué es lo que va a hacer, entra, sale, tú sabes. Claro, el payaso, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es que el niño reconoce que él me vino a ver a mí. O sea, él no vino a ver mi enfermedad, él no vino a preguntarme cómo me siento, él vino a jugar conmigo la persona que yo soy. Porque además esa es otra cosa que olvidamos con frecuencia. Si tú entras a una reunión y estamos 3 personas y alguien dice, oye, tengo 2 días con este codo que me está molestando, siempre otro te va a contestar o te va a preguntar por el médico, por el tratamiento o por lo que estás haciendo, o te va a decir, mira, a mí también me duele la rodilla. Entonces la conversación gira en torno a las condiciones físicas y se perdió la relación entre las 2 personas, porque lo importante es lo que me duele. En el hospital lo importante soy yo como persona. Entonces nosotros no hablamos de tu condición ni de tu enfermedad, yo vengo a jugar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres un niño y te gusta jugar, tú disfrutas lo que está pasando. Entonces el payaso simplemente es una excusa para que el niño tenga la oportunidad de seguir siendo niño en el mismo espacio. Fíjate, en estos días, bueno, por cosas que me han pasado en la parte personal, he comenzado a ver hacia atrás, a observar mi vida hacia atrás, y hay cosas o personas que yo recuerdo, me refiero a mi primera infancia, o sea, 4, 5 años, 7, 9, adolescente o antes de la adolescencia, que quedaron o perduran en mi memoria porque no fueron promedios, sino fueron personas que eran extremadamente alegres o extremadamente amenazadoras para mí. Por ejemplo, como la pediatra, que nunca se me olvida la asistente, que era una mujer chiquita, feísima, que inyectaba. Entonces, yo llegaba y yo veía a esa mujer que era como un monstruo viejo. Entonces era una tipa como que era así como entruñada todo el tiempo. Y cuando llamaban por inyección, muchachos, era una vaina que ni siquiera te da, era como dicen, pero por lo menos báilame para que no me duela, ¿tú me entiendes? Entonces, en esto de yo recordé, que ya yo, quizás con un poco más de edad, pero aún no adolescente, esa señora murió de una caída, creo que fue. Y fíjate cómo estamos hablando, o sea, por decirte algo, 48 años atrás, cómo eso me perdura en mi memoria, o sea, está ahí guardado. Y así también recuerdo personas, por ejemplo, que tenían perfiles de abuelitos, que eran quizás los padres de amigos de mi papá en ese momento, que yo disfrutaba de su casa porque siempre estaban alegres. Entonces tú llegabas y siempre estaban sonrientes y te mimaban y te buscaban el postre que preparaban, que se hacía mucho bizcocho casero. No, o sea, había algo, pero esas personas marcan la vida. Por eso es que es tan importante, yo analizaba también, eso es un tema que tenía yo contigo, Checo, lo que pasa con nuestros hijos hoy en día. Que los modelos que ven hoy en día a través de los medios de comunicación o como lo queramos llamar, la televisión o el celular, usualmente son entes que no dan ninguno de los dos. O sea, no son, son como, digamos, etéreos o estériles emocionalmente, podría ser. Y digo, ven acá, pero entonces, ¿qué es lo que van a recordar? Porque yo recuerdo muy bien ciertas cosas, o sea, figuras que cuando yo vi una miniserie de niño yo recordaba, o sea, cómo esas cosas fueron de una forma u otra creando las bases para construir lo que yo soy hoy en día. Y esa parte la pude, o sea, como conectar contigo. Yo recuerdo un momento, por ejemplo, de que cuando yo estaba hospitalizado quizás 1 o 2 veces en toda mi infancia, yo recordaba que alguien llegaba con un helado. O sea, en vez de ir a verme o a ver a mi papá y a mi mamá, me llevaban un helado a mí o me llevaban algo, no sé. Y eso aún perdura. Yo no recuerdo ni la clínica, ni cuál fue el médico, pero yo recuerdo eso, o sea, esa acción. Y por eso, quizás en mi propio desarrollo como ser humano, yo he tratado con los años, en el momento que me toque vivir en orden cronológico, ser como esas figuras de experiencias positivas que me marcaron a mí como niño. Para hacerlo, por ejemplo, con mi hija o con los niños o con la gente que me rodea. Y definitivamente la risa, la felicidad es contagiosa. No, además que una de las cosas que está asociada
en términos educativos de lo que hablábamos de los juegos. Ustedes saben que se ha puesto, vamos a decir, desde hace muchos años el reconocimiento de que hacer actividades como el team building, que es jugar entre los trabajadores, ayuda a que conecten con valores, con principios que la empresa quiere que ellos refuercen, con algunas condiciones. ¿Por qué? Porque la educación o cualquier conocimiento, cualquier recuerdo que está asociado a una emoción agradable, perdura más en el tiempo. Entonces, si yo aprendí, por ejemplo, el trabajar, lo importante que es la comunicación, por ejemplo, pero la aprendí con un juego en donde tú jugamos los dos, es más fácil que yo recuerde lo importante que es comunicarme con mis compañeros cuando quiero resolver un problema o cuando quiero lograr un objetivo a través de un juego, que recordarlo con alguien que me lo explicó y me lo mostró y a lo mejor me hizo un ejercicio, pero eso no funcionó, o funcionó, pero a la semana ya se me olvidó. En cambio, el juego recuerda. Con los niños pasa lo mismo. Tú vas al hospital un miércoles, un jueves, después que han recibido visita ese fin de semana, y tú entras inclusive a la habitación sin tener el traje, y los niños recuerdan la sesión, te reconocen, porque es que ellos, vamos a decir, está conectado. Inclusive tú pasas por un pasillo y consigues a 2 o 3 adultos, mamás por ejemplo, conversando sobre la visita que pasó el domingo. Oye, por aquí estuvieron los payasos. O sea, es esa conexión con el rato que nos reímos, con la alegría. Esa emoción positiva es la que nos conecta con ese recuerdo. Y eso es importante, lo que tú comentabas, poder tener esos recuerdos agradables. O sea, normalmente nosotros como mecanismo de protección, todo lo que nos hizo daño, procuramos olvidarlo. Sí. Y todo lo que de alguna manera nos trajo alegría. Bueno, se empeñan en solamente recordar lo malo. Los malos recuerdos. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, es una opción. Sí. Es una opción, tú ves. O sea, cada quien elige, pero coño. Qué jodida opción, viejo. Pues, vivir en torno a los momentos desagradables y obviar tantas cosas espectaculares y hermosas que da la vida. Claro, pero la ventaja precisamente de esa emoción agradable, la que te da la risa, la que te da una sonrisa, es un elemento que tú siempre vas a recordar. Si tú hoy entras a un sitio y tú entras sonriendo, ya de antemano, con seguridad, por efecto espejo, el primero que te vea, lo primero que va a hacer es devolverte la sonrisa. Y la actitud de la gente hacia ti va a mejorar. Aunque tú vayas inclusive a quejarte o a reclamar algo, si tú comienzas con una sonrisa, ya automáticamente lo que sigue después de eso normalmente claro, viejo, tú das un apretón de mano y dices, ¿cómo tú estás? Buenos días, tú sabes. Y miras a los ojos. Tú creas un terreno mucho más fértil para tú lograr lo que tú quieres cosechar. O sea, ahora cuando tú vas con una actitud automáticamente de, ¿qué te digo?, la defensiva, pues tú consigues lo opuesto. O sea, tú no vas a conseguir un receptor que está dispuesto a negociar o a escucharte. Ya la gente cuando te va con una actitud, me refiero, opuesta a la de ser agradable, entonces va buscando formas de cómo responderte para llevarte a la contraria. De ahí la importancia precisamente que tiene el poder recordar eso, que reírnos nos ayuda. Inclusive, yo le he dicho a la gente, si usted se ríe antes de contestar el teléfono, el que está del otro lado a lo mejor no lo va a oír, pero va a sentir la diferencia cuando usted se lo contestó. Claro, porque el tono cambia automáticamente. Sí, exactamente. Cuando tú terminas de sonreír o de tú hasta... No la risa, sonreír solamente. O sea, cuando tú tomas el teléfono, usualmente la frecuencia energética de tus palabras y el tono con el cual tú dices buenos días, estamos a la orden, es tan distinto cuando tú estás del otro lado, en la sombra y no en la luz. Qué interesante, viejo. Sí. Y entonces por eso recuperar el valor que la risa tiene en nosotros, el que tiene inclusive, no solamente desde el punto de vista social, sino el que tiene desde el punto de vista de salud. O sea, mantenerlo presente, eso es bien importante. O sea, reírse es un elemento importante que debemos tener nosotros en nuestra vida. Inclusive, el que uno comparta, o sea, si usted ve más películas de humor, si oye más chistes, si oye programas donde la gente cuenta anécdotas y es más agradable, siempre va a ir ganando energía con todo eso. Yo a veces pongo en radio, pongo a Álvarez Guedes. Ajá. Oye, me cago de la sonrisa. La verdad, ese tipo es una figura. Tú sabes que para una observación que no quiera dejar pasar, hay una persona que, claro, por razones de éticas, digo, no es nada malo porque no es un enfermo, es un amigo muy cercano, un señor de 80, casi 90 años de edad,
que este señor tiene todas las condiciones que te puedes imaginar para haber muerto hace años atrás, porque tiene un sobrepeso, tiene una condición metabólica, pero por encima de que tiene todos esos factores, es una de las personas más alegres, felices que yo he conocido. Y aún con su edad que no camina, tú le sientes esa energía que es amor en su corazón. Y tú dices, ven acá, pero es que algo más allá de lo que nosotros entendemos que es la salud, la parte de las cosas que son cuantificables, esa calidad energética de ver la vida de la forma positiva. Y una gente que tiene una posición económica que, o sea, no te puedo decir, pero también conozco gente o personas con la misma condición económica y son miserables. Su vida va en torno a una queja, a inconformidad, lamentos, no viven en gratitud. Y eso es bueno dejarlo como un mensaje final para que las personas vayan entendiendo que hoy en día, y me pasa mucho en redes sociales, tenemos seguidores, hay seguidores y también tenemos discípulos, que no es lo mismo, pero están ahí. Y muchas veces yo digo, por ejemplo, me como algo, dicen, "Ay, eso hay que comerlo así". Digo, es que nada es obligatorio, es si tú quieres comerlo así. Entonces la gente está tan encasillada en ver las cosas de una forma tan estrecha que solamente creen que lo único que se necesita para ser feliz o es comer una dieta muy específica o pertenecer a un grupo que se inclina a una dieta o a un tipo de actividad física o a una moda específica, cuando la vida va mucho más allá. Digo yo, señores, la vida se llena más de cosas que tú no puedes adquirir con el dinero y que te dan libertad de elección. Inclusive en unos libros que yo leí de la dieta macrobiótica, decía, y una dieta no tiene nada que ver de la forma que nosotros comemos. Se enfocan más en cosas, creo que hasta más que otras cosas son como granos y ese tipo de cosas, pero claro, no transgénico y es con el tipo de cocción tradicional, que fermentación, ese tipo de cosas. Pero la dieta radica básicamente en comer de la mano de quien quiere agradarte, por la transferencia energética del amor que tú le pones a las cosas. Por eso, para llevarlo a a un plano más intermedio, dicen otros autores, lo digo yo en mi libro, que hace más daño una comida que tú entiendas que no es correcta y sufrir después de tú comerla un remordimiento, un arrepentimiento. O sea, si tú lo vas a comer, disfrútalo. Porque al fin y al cabo, un paso a la izquierda no te va a sacar de tu centro si tú estás claro hacia dónde tú quieres ir. Y por último, que esto sí es fisiológico y aplica la parte del estrés, dice el doctor Thomas Levy, un cardiólogo ya de mucha edad, médico funcional, y quizás una de las personas que yo más admiro en esa tendencia a la medicina, dice que el mejor alimento que tú puedes poner en un plato, mal digerido por el estrés o por comer rápido, es extremadamente dañino en comparación a un alimento no tan muy saludable, bien digerido. Por eso es tan importante la parte de la actitud, la parte de la felicidad, la sonrisa, encontrar todos los días razones por las cuales dar las gracias. Así es. Viejo, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. No, por Dios, al Invitación. contrario. Sí, yo creo que personas como tú, que muestran cosas que la gente ni siquiera entiende que existen, viejo. O sea, y yo había escuchado esto en un lugar que yo iba en Polo Barahona, en Montesacro, donde la señora Petrica Cabral de León, que hacían terapia de risa. No sé si tú conocías, bueno, yo sé, no sé si conocías ese lugar, quizás alguien que se dedica a lo que tú haces lo hacía, que era la risoterapia. Se reunían en círculos y buscaban razones por las cuales reír. Exactamente. La verdad que sí. Te doy las gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación nuevamente. Bueno. Gracias, Rafael. Señores, muchas gracias por estar hoy en día con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremía. Hasta la próxima.